Caerse de un guindo. Resquicio está bastante nervioso ahí en la sala de espera. Su misión no es fácil. Tiene que hablar con el psiquiatra que le trató unos años antes y explicarle por qué ha abandonado el tratamiento y está convencido de no necesitarlo. En su adolescencia tuvo un episodio relacionado con la psiquiatría. Se quedó algo colgado tras un par de experiencias con LSD. En ese momento vivía en unas cuevas habitadas por una comunidad hippie. Su comportamiento fue notado por alguien que avisó a la familia. Fue llevado a la fuerza a un ambulatorio psiquiátrico situado a 40 kilómetros de donde residían. Para él, lo más traumático fue el viaje en coche, con su padre conduciendo y su madre llorando a moco tendido durante todo el viaje. No entendía esa actitud ni los motivos de aquel llanto. Hubo una breve estancia hospitalaria, su alta correspondiente, el tratamiento a seguir. El diagnóstico fue un principio de esquizofrenia. Hubo el segundo ingreso calcado y un tercero, pero este fue diferente, no llegó a producirse. En la entrevista con el médico, Resquicio adujo que él se consideraba en condiciones de hacer vida normal, y para su propia sorpresa le creyeron, de modo que regresaron los tres en el coche por el mismo camino por el que habían llegado. Fueron pasando los años y a veces Resquicio sentía alguna reminiscencia de esas sombras desasosegantes, paralizantes, pero un día se dio cuenta de que llevaban tiempo sin manifestarse y se sintió liberado, cicatrizado. Ya residiendo en Margullo de Fuego, tuvo lugar un segundo episodio psiquiátrico, esta vez tras una detención. La verdad es que su estado alterado tenía bastante que ver con el consumo de marihuana, aunque en el juicio se habló solamente de que había consumido alcohol en abundancia. Tuvo que hacer un notable esfuerzo para convencer al doctor encargado de su caso de que estaba en condiciones de retomar su vida con normalidad. Resquicio guarda un buen recuerdo de ese hombre, que le dijo que a su parecer su caso no era de esquizofrenia, sino que padecía un principio de alteración bipolar. A Resquicio se le prescribió una medicación, pero él la siguió solo durante unos meses. Realizó una especie de terapia propia. El temor a volver a vivir un ingreso psiquiátrico forzoso le hizo dejar el consumo de alcohol y cannabis durante bastantes años. Pero Resquicio notaba que tenía épocas de apatía y pensó que en la seguridad social le podían ayudar a combatirlos. Pidió una cita médica y fue derivado a la consulta de un psiquiatra al que llamaremos campechano oídos sordos. Cuando Campechano oyó el relato que Resquicio hizo de sus antecedentes, con el posible diagnóstico de alteración bipolar, cerró los oídos y muy campechano, hablando con convicción, dijo: cuando uno tiene una pierna rota, necesita que se la enyesen. Resquicio pensaba que no tenía ninguna pierna rota y que lo que le estaba ofreciendo Campechano no era lo que él fue a buscar a la seguridad social. Así que de nuevo no tardó mucho en abandonar la medicación prescrita, siguió con su vida y a veces esporádicamente bebía alcohol o fumaba porros sin que de ello se derivaran problemas o disfunciones. Pero tuvo que volver a la consulta del doctor Campechano, porque la renovación del carnet de conducir, pero tuvo que volver a la consulta del doctor Campechano, porque para la renovación del carnet de conducir hacía falta
o bien un informe de la evolución de la enfermedad, o bien el alta correspondiente. Y llegó el día en que Resquicio tuvo que explicarle a Campechano los motivos por los que había rechazado continuar el antiguo tratamiento prescrito. Fue una visita francamente traumática que se cuenta a continuación. En la sala de espera, la enfermera le dice a Resquicio que se siente. No le gusta que esté dando vueltas y mirando unos dibujos infantiles expuestos en unos paneles de corcho. A Resquicio lo que no le gusta es la amonestación y dice que él no es ningún perro al que mandar estarse quieto. Ahora estamos ya en el despacho de Campechano. ¿Qué son esos gritos que he oído ahí afuera?, pregunta el doctor. Empezamos mal, pero Resquicio procura explicarse, argumentar. Campechano sigue desahogándose, que a mí no me levanta la voz nadie, no me ha gritado ni mi padre. Resquicio habla cada vez más bajito, incluso se agacha. Campechano se pone en pie, llega a amenazarle con darle una bofetada y rechaza los argumentos de Resquicio. Cuando éste dice que el área de psiquiatría de la seguridad social receta más de lo necesario, le replica: eso son generalidades. Sin que haya ocurrido nada más en el despacho, solo el enfado del doctor y el intento de Resquicio de explicarse, sin que haya ocurrido nada más en el despacho, solo el enfado del doctor y el intento de Resquicio de explicarse, el primero de ellos entiende que la situación es tan grave que ha de llamar a la enfermera de la recepción para que sea testigo de lo que está sucediendo. Entonces Resquicio abre el bolso y saca su cámara de vídeo, como para tener su propio testigo. El doctor Campechano amenaza con romperle la cámara. Al final dice: hay más médicos, en una clara invitación a que Resquicio no vuelva a su consulta. Resquicio no entiende qué tiene que ver con la medicina a mí no me grita ni mi padre. No entiende las amenazas de agresión generadas únicamente por una mala contestación a la enfermera al otro lado de la puerta del despacho de la consulta. No hubo nada más. Eso y el intento de contraargumentar sobre la asistencia requerida. Puede que el hombre tuviera un mal día. Puede que estando donde está le lleguen historias y actitudes de pacientes que acaben por desestabilizarlo. Resquicio piensa que un comportamiento como el del doctor Oídos Sordos puede causar mucho daño a un posible paciente vulnerable. ¿Y lo denunciaste?, me pregunta Ácrata muchos años después, cuando le cuento esta historia. No lo denuncié. Decidí escribir un relato corto sobre el tema, pero luego me dio pereza y se quedó en el tintero, hasta ahora.